Me han preguntado varias veces si Inventor es un programa que se usa únicamente para la manufactura y la respuesta es muy simple y es no. Se utiliza también para elementos arquitectónicos. Por ejemplo, vamos a buscar uno de ellos en Google. Entonces voy a buscar un tipo de columnas que se utilizan mucho en la arquitectura y que son prediseñadas y hechas de concreto, como este tipo de columnas. Vamos a hacerlas en Inventor. Esto es muy sencillo y se puede pasar a cualquier tipo de programa que sea arquitectónico, como Revit y otros programas, ¿no? Voy a partir por crear una parte de que es métrica en el estándar en milímetros ISO. Y esto me va a servir para poder empezar como punto de partida, ¿no? Entonces voy a crear un sketch inicial, que es un sketch en el plano XY. Y voy a empezar a dibujar toda la sección de lo que sería esta columna. Entonces voy a partir de este punto, me voy a ir más o menos a una altura similar a lo que una columna de esta sería. Esto en realidad va a ser un diseño nuevo. No tengo algunas dimensiones ya predefinidas, pero vamos a tratar de hacerlo lo más cercano a, pues, a lo que sería en realidad, ¿no? Entonces voy a empezar por alguna medida cercana a algunas de estas, ¿no? Estas, pues también ya previamente hice una pequeña investigación para acercarme lo más posible a estas medidas, ¿no? Entonces vamos a empezar por un dibujo similar a esto. Voy a utilizar también diversas herramientas, como por ejemplo el arco. La herramienta arco me permite crear geometrías en 2 dimensiones, ¿sí? Que son precisamente arcos. Voy a crear otra línea. Fíjense, me pongo sobre el punto en donde quiero que esté recta esta línea, ¿no? Alineado. Y voy a sacar el siguiente elemento, que sería un arco. Finalmente voy a continuar hasta cerrar este arco. Ahí está, ahí tengo mi siguiente elemento. Voy a continuar poniendo otro arco justamente a la misma altura de donde terminé este arco y continuemos poniendo este otro arco. Perfectamente, al final de este arco voy a poner otro nuevo arco que me va a permitir colocar esta parte inferior, que es un poquito más con mayor dimensión en el radio. Y voy a crear otra línea para otros de los elementos de los que veíamos en pantalla. Este lo voy a ejercer también como una recta. Ahí está. Y ahora otro arco y otra recta que sea tangente a este arco. Como ven, en realidad el dibujo puede ser muy rápido. Y, por ejemplo, si yo quisiera que estos elementos estuvieran abajo, simplemente los tomo y los arrastro hacia la parte inferior. Esto es en realidad muy simple. Voy a también tomar este y jalarlo y colocarlo aproximadamente en donde lo quiero. Aquí yo puedo continuar, por ejemplo, con otra línea para colocar la parte inferior de esta columna, ¿sí? Continuaría hacia acá, en un aproximado también nuevamente, y finalmente concluimos también con un arco que va a ir aproximadamente de esta manera. Con esto, si nosotros lo vemos, lo comparamos contra la imagen que habíamos visto en Google, por ejemplo, contra esta, pues aproximadamente estamos haciendo estas formas, ¿sí? Que tenemos por aquí. Entonces, vamos a empezar a colocar dimensiones. Como saben, yo siempre les he dicho, es importante dejar no 24 dimensiones necesarias, sino fully constrained. Esto para poder definir desde una altura tan sencilla como esta que les estoy mostrando en pantalla, ¿no? Entonces voy a empezar por la dimensión que considero más importante para este diseño, que es la altura total de la columna. Esta altura total la voy a definir en 729 milímetros. Recuerden que estamos en milímetros, ¿sí? Y ya con esto tengo mi altura principal. Voy a continuar por el ancho, que también es una de las dimensiones más importantes. Y esta es 152. Y vamos a continuar con algunas otras dimensiones. Entonces, por ejemplo, colocamos la dimensión de este ancho. Vamos a colocar este radio. Obviamente, bueno, pues dependerá también de las dimensiones que ustedes necesiten ir colocando, o bien las que quieran ir
definiendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo voy a colocar lo más cercano a donde deba de ir y voy a poner una restricción de coincidencia que me permite fijar un punto a una línea. Ahí está. Y también aquí está mi radio. Otra de las dimensiones que me falta por aquí es indicarle en dónde quiero que termine este arco. Entonces voy a indicarlo. Hago un clic en el punto final y señalo precisamente hacia esta línea cuánto quiero que mida. Ahí voy a ponerle 91, que va a ser también otro de los puntos importantes. Por supuesto, lo mismo para el punto superior. Esto usualmente, aunque aquí estoy utilizando algunas referencias para dimensión, que es muy difícil poder colocarlas en manufactura, yo también recomiendo normalmente que estas sean medibles, sobre todo pues para que en calidad ustedes puedan comprobar que todas estas medidas se estén respetando, ¿no? Probablemente de estas sea muy difícil poder revisar que tengamos 2572 milímetros de radio, ¿no? Pero bueno, en este caso, como es un ejemplo, pues vamos a colocarlo de esta manera y tendríamos que en los planos de calidad especificar otro tipo de dimensiones. Vamos a continuar con este trazado. Entonces voy a indicarle qué dimensión quiero que exista entre este radio, el inicio de ese radio y la parte inferior hasta donde llegue ese radio. En este caso quiero que sean de 152 milímetros. Ahí está. Nuevamente este punto yo quiero que vaya mucho más adentro. No quiero que vaya tan afuera, que es otro de mis puntos críticos. Y por supuesto también quiero que esto sea lo más equivalente, ¿no? Hay veces que puede llegar a pasarles esto. Mi recomendación es en muy pocos casos hacemos deshacer. En este caso voy a deshacer este cambio hasta donde esté esta parte colocada en donde quiero que vaya y primero voy a dimensionarla. Este tipo de problemitas llegan a presentarse, sobre todo cuando estamos dimensionando o creando una parte en dos dimensiones. Entonces, no se preocupen, esto es muy sencillo. Voy a colocar esta medida de 16. También pude haber puesto radio de 16. En este caso, pues bueno, utilicé esa medida. Voy a poner que de esta parte a este final, aquí, sea de 152 milímetros únicamente. Y por aquí, por supuesto, me comí algunas de las dimensiones. Yo quiero que vaya específicamente en este punto, así es que voy a utilizar coincidencia. Otra de las formas, pues claro, que es dimensionarlo y poner que esa dimensión sea 0, ¿no? Depende de los factores que ustedes consideren importantes para el diseño, sobre todo, pues bueno, como les decía, para la manufactura y también para revisiones de calidad. Entonces vamos a continuar poniendo algunas otras medidas que por ahí nos habían faltado, por ejemplo también este ancho, esta medida total de radio cuando hagamos nuestra operación 3D, en este caso va a ser 113. Como vemos, están bajando el número de dimensiones que son necesarias para poder nosotros terminar de trazar nuestro diseño. En este caso, este radio lo vamos a colocar de 130. Es como ahí ya está tomando bastante más forma. Entonces, otra dimensión que habíamos colocado, que terminamos quitando, para poder dimensionar otra de mucha mejor manera, fue esta, que finalmente va a quedar en 152. Otra de las dimensiones muy importantes es del eje central hasta en donde termina esta pancita, ¿sí? Este radio, en cuanto es, como ahorita lo tomé de una parte X del radio, es decir, de cualquier parte, me da la distancia del eje al centro del radio. Yo no quiero eso, por lo tanto voy a buscar de este radio hasta que en mi mouse cambie el símbolo. Ahí vemos cómo cambia ligeramente. Entonces, cuando esté ese símbolo, simplemente me acerco y doy un clic y ahí me saca precisamente la tangencia hacia esa recta. Entonces, yo ese lo quiero de 169. Perfecto. Entonces, vamos ya dando más forma a nuestra figura. Nos quedan 6 dimensiones aún. ¿Sí? Para esto, bueno, pues existen diferentes maneras para poder determinar qué dimensiones nos faltan. Yo lo que siempre recomiendo es tomar un punto y jalarlo y ver qué es lo que todavía tiene movimiento, que es básicamente todo lo que no he llegado a definir en mi diseño, ¿no? Entonces, en este caso, una de las cosas que no he definido, por ejemplo, es la altura de esta línea
hacia esta base que yo puse como el centro del origen, ¿no? Entonces voy a definirla y voy a definirla. En este caso voy a hacer otra cosa, voy a definir de aquí a aquí, que básicamente sería lo mismo y que serían 85. Entonces con esto, pues bueno, 85, ¿sí? Y si esto mide 729, pues tenemos la altura total ya definida. Vemos cómo van cambiando de color las partes que están definidas. Si yo intento mover estos puntos, arrastrarlos, no se mueve. Este todavía se puede mover, claro, porque no está totalmente definido. Si yo tomo un punto, vemos como ahí, pues este todavía se puede mover, ¿no? Entonces, una de las características que yo quería es que este punto y este punto estuvieran verticalmente en el mismo lugar, ¿no? Entonces, voy a colocarlo, voy a utilizar el comando verticalidad y voy a señalar que este punto y este punto estén en el mismo lugar. Ahí está. ¿Sí? Ya nada más me quedan 4 dimensiones. Por aquí tengo un punto que en realidad es el centro de este arco. Entonces vamos a definir este radio de este arco que nos queda. Nuevamente por ahí. Ahí está. Simplemente tomo Dimension y selecciono el arco y en donde quiero dejar la dimensión. Es muy sencillo el dimensionamiento. Y listo, ¿no? Otra de las dimensiones importantes nuevamente es esta. ¿Qué distancia o en dónde quiero que vaya colocada este punto dentro de esta misma recta, ¿no? Que ya está hecha? Pues bueno, vamos a poner la dimensión precisamente entre estos dos puntos, que sería en este caso 25. Y bueno, finalmente al parecer me falta únicamente esta dimensión, que la vamos a poner como 152. Y tenemos casi fully constrained. Entonces es típico o normalmente esto llega a suceder en figuras un poco más complejas como este tipo de sketches. Y esto, pues bueno, a veces llega a ocasionarnos problemas. Si yo muevo cualquiera de los ejes, en ocasiones puedo ver cuál es. Si no, bueno, lo que puedo hacer es con clic derecho. Voy a tener por aquí un Show Degrees of All Degrees of Freedom. Si le doy clic, me va a indicar el punto así que está libre con flechas rojas como en este caso y hacia dónde se puede mover. Aquí vemos que existe un punto que se puede mover libremente, ¿no? Este punto no lo teníamos nosotros contemplado, entonces al parecer se agarró de una dimensión y se creó con esa dimensión. Puedo eliminarlo, por ejemplo, como en este caso podría eliminarlo, o bien lo que vamos a hacer en vez de eliminarlo, lo vamos a pegar a donde debería de ir, que es yo lo quería de este punto final del arco a esta recta. Entonces lo voy a pegar al centro. Esto lo voy a hacer con una restricción de coincidencia y listo. Queda perfectamente bien restringido. Tenemos restringido ya nuestro arco, tenemos restringida ya esta dimensión y tenemos un sketch fully constrained, lo cual quiere decir que está totalmente definido por nosotros o por mí. Entonces ya nada más me faltaría poner Finish Sketch. Voy a poner una vista isométrica y voy a ejecutar la operación Revolve. Ahí está. Selecciono yo cuál figura es la que quiero hacer el Revolve. Fíjense bien, voy a seleccionar pues todas, en realidad, todas van a intervenir para esta figura que estamos haciendo. Perfecto. Y voy a seleccionar el eje, ¿no? Por ejemplo, este eje. Fíjense cómo ahí está perfectamente trazado con este revolve, ¿no? Desde luego, este revolve puede ser full revolve, es decir, alrededor del eje, los 360 grados, o podría yo únicamente poner cierta distancia. En este caso, lo vamos a hacer alrededor los 360 grados y ahí nos queda nuestro elemento. Nos faltarían únicamente las partes cuadradas que van abajo, ¿sí? Y arriba, en la parte superior también. Y esto pues lo vamos a hacer de una manera muy simple también. Creo ahí un nuevo sketch. Esta es otra forma de crear sketches, como acaban de ver. Y voy a crear aquí pues un rectángulo, ¿no? Este tipo de rectángulo, para facilitar el dibujo, voy a seleccionar un rectángulo con un punto central. Entonces simplemente selecciono el punto central y luego voy a definir el rectángulo. Entonces ahí está. Voy a definir que este rectángulo sea tangente a este eje y también a este
círculo, ¿no? Entonces con eso ya tenemos fully constrained, está totalmente definido, desde luego. Finish sketch. Y aquí podemos con la E hacer extrude, simplemente con la E en el teclado. Entonces voy a generar mi extrude completamente de todas estas áreas y hacia arriba. Todas estas áreas son porque están cerradas por líneas que no son líneas únicamente de referencia. Vamos a ver después cómo hacer estas líneas de referencia para que consideremos el área cerrada como el área en realidad que debe de tomar en cuenta, ¿no? Y bien, pues simplemente vamos a ponerle la medida, en este caso sería 66. Y vamos a hacer ahora el rectángulo inferior. Entonces lo mismo, voy a tomar sobre esa parte plana, le doy un clic y con clic derecho puedo crear el sketch. Nuevamente con un rectángulo, ¿sí? Este rectángulo lo voy a poner igual, que esté fuera del elemento, y me voy a poner una vista que me dé ventaja para poder crear mi geometría. Entonces en este caso, como todas estas líneas internas van a ser únicamente de referencia, pues lo que puedo hacer es simplemente crear una proyección y hacer que estas líneas sean de construcción. Entonces hago un clic en construcción y después proyecto mi geometría y listo. Ahí está mi geometría proyectada, son de construcción, y voy a crear las tangentes a este círculo. Perfecto. Nuevamente está fully constrained, termino el sketch y voy con la letra E en mi teclado a hacer una extrusión hacia la parte inferior de 140 milímetros. Esta es un poquito más grande, ahí está. Y terminamos nuestra forma precast, ¿no? Muy bien, vamos a cambiar la visualización del material. Y esta visualización la vamos a dejar como precast. Ahí sí tenemos un tipo de visualización que se llama precast smooth, por ejemplo. Y podemos colocársela a nuestro elemento. Ahí tenemos nuestra visualización o nuestra forma con esto que se llama precast smooth, ¿no? Existen obviamente otros materiales que podemos manejar para que se vean de diferentes formas, ¿no? Pero bueno, en este caso podemos también encontrar, por ejemplo, otra que se llama smooth precast. Vamos a buscarla en la librería de Autodesk completa. Entonces aquí está, Smooth Precast Structural, y se ve bastante más similar o allegado a lo que es la forma en realidad, ¿no? Lo que debería de ser. Así es que, bueno, pues vamos a cambiar también la visualización de nuestro elemento. Vamos a ponerle un estilo visual realista. Esto se acerca muchísimo más al material que en realidad es. Y bueno, vamos a ponerlo también en una vista con perspectiva. Definitivamente nos vamos acercando a la realidad, ¿no? Y finalmente voy a cambiar el ambiente en el que nos encontramos. Por ejemplo, podríamos utilizar Stuttgart. Y con pues en realidad lo tenemos sobre una plaza, ¿no? Que podría en realidad estar dando vida a nuestro elemento arquitectónico. Y podríamos ya crear aquí con Ray Tracing una figura que dé realmente esta apariencia bastante más realista de nuestro elemento. Muy bien, si queremos además poner varios de estos elementos, podríamos hacerlo. Entonces para esto lo primero que tenemos que hacer es guardar el elemento. Y aquí vamos a guardarlo directamente. Le vamos a poner columna. .ipt es una parte. Y bueno, la voy a guardar sin Ray Tracing y la voy a guardar con un estilo visual que en vez de Shaded Stuttgart lo vamos a poner directamente en To Lights y lo vamos a guardar como Shaded. Esto nos facilita que el archivo pues no sea tan pesado al abrirlo. Entonces voy a ponerle nuevamente guardar y voy a crear un nuevo archivo que es en donde vamos a crear el ensamble de varias columnas. Un archivo de estándar en milímetros con una plantilla métrica.
Ahí está. Y vamos a colocar varios de estos elementos, ¿no? Yo puedo tenerlo tanto solo como irlo colocando en diferentes lugares o varios de ellos en un archivo de ensamble. Y lo que voy a hacer es colocarla nuevamente dentro de un ambiente, Stuttgart Courtyard. Ahí está. Y entonces tenemos nuestro ambiente y tenemos nuestra figura. Claro que como ahora es una figura que está en realidad totalmente libre, es un ensamble, entonces yo puedo moverla a otro lado, ¿no? A otro lado de este ambiente. Ahí lo tengo. Y lo que vamos a hacer es colocarla en diferentes puntos, en toda esta acera, ¿no? Entonces vamos a representar que vamos a cubrir el paso hacia el edificio con estas columnas. Para esto pues me voy a ensamble y voy a crear un patrón de esta figura a lo largo este elemento, ahí está, y la distancia que yo quiero que exista entre cada uno de estos elementos podría ser, por ejemplo, de 1 metro hacia el otro lado, y en vez de 2 unidades lineales vamos a colocar unas 20 unidades lineales, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestras unidades. De hecho se nos salen de nuestro mapa, como pueden ver. Así es que vamos a colocarlas un poco más lejanas y vamos a reducir el número de elementos. Con la edición vamos a reducir unos 4 elementos. Ahí está. Y bueno, finalmente podemos colocarnos nuevamente en una vista perfectamente isométrica que nos dé una muy buena idea de cómo quedaría dentro de este ambiente, que es configurable también. Y sin salirnos de Inventor, ¿no? Esto es la parte que es más sorprendente, que nos puede ayudar más, por lo menos, a una buena idea de producto o de concepto de producto, incluso arquitectónico, ¿no? Voy nuevamente a pasarme a un ambiente realista, con sombras y con perspectiva, para poder ver un poco mejor esta parte de toda esta creación de columnas. Entonces, como pueden verlo, pues de una manera bastante rápida pudimos crear elementos arquitectónicos, colocarlos dentro de un ambiente ya predefinido e incluso generar un render bastante rápido, como lo estamos viendo en pantalla. Y bueno, amigos, pues muchas gracias por haber estado el día de hoy conmigo. Vimos muchos elementos, desde sketches hasta ensambles. Creo que es algo que les debía desde hace tiempo, el poder hacer un ejemplo grande, un ejemplo con un poquito más de conocimientos. Y bueno, pues cualquier duda, pregunta, escríbanme. No se olviden suscribirse también al canal si quieren seguir viendo de estos videos. Practiquen, ¿no? Ya se les queda de tarea hacer todo este elemento. Y pues mándenme sus dudas o diseños que quieran ir haciendo. Y muchas gracias, cuídense mucho y hasta la próxima.